¿Qué pasa? Que el movimiento indígena, no sé, me invento, cada 3 años tiene que activarse para que sus demandas sociales sean atendidas. Es que parece mentira. Regresamos a Análisis en Fuego 106.5, son las 8 de la mañana y 14 minutos este lunes 27 de junio, como dije en el bloque anterior de esta semana tan agitada, por supuesto por el paro nacional que se ha llevado en estos días y por la potencial destitución del presidente Guillermo Lasso. Como dije previamente, se rumora que hay 77 votos en el aire aún para llegar a los 92 que necesitan para destituir al presidente. Con la asamblea también se va, por supuesto, si es que pasa eso. Todo eso lo vamos a discutir con Andrés Ortiz, que está con nosotros. Lo vamos a presentar. Él es abogado, comentarista político y columnista de Diario El Universo. Andrés, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Ricardo, mucho gusto, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Andrés, yo creo que está claro que hay dos espectros sobre lo que está pasando en el país, dos opiniones muy marcadas, que también es la polarización que se vio en las elecciones presidenciales entre Lasso y Arauz en la segunda vuelta. Hay un espectro que cree que todo lo que está pasando en el país, en el paro nacional, de por medio está el narcotráfico, detrás está Correa, como si fuese manejando los títeres. Y está el otro espectro del país que cree, y yo creo que lo cree de manera real, que todo lo que está pasando en este momento por el paro nacional significa la consecuencia de las malas decisiones y de las malas prácticas del presidente Lasso en el gobierno, por carencia de salud pública, de insumos médicos, de trabajo, de dinero recorriendo el país. ¿En cuál de los espectros te encuentras tú, Andrés? La fenomenología indígena hay que entenderla en su real dimensión. Sí. ¿Ya? Esa cosmovisión que tiene el movimiento indígena de toda su vida ha venido siendo visibilizada a partir del año 2000-2001, que fue el primer levantamiento indígena. Ahí pidieron sus primeras reivindicaciones, pidieron plurinacionalidad, pidieron educación intercultural, pidieron educación bilingüe. Es decir, el reclamo indígena histórico, 2001, 2005, 2006, 2015, bueno, 2002, 2004. ¿En ese caso se ha prestado atención a esos reclamos? Es que ahí viene en parte tu pregunta. ¿Qué pasa? Y eso decía en mi última columna del Universo. ¿Qué pasa? Que el movimiento indígena, no sé, me invento, cada 3 años tiene que activarse para que sus demandas sociales sean atendidas. Es que parece mentira. Y ahí hacían un análisis, ¿no? Hemos pasado por el populismo ilustrado de Velasco Ibarra, hemos pasado por dictaduras, hemos pasado por gobiernos de derecha como Febres Cordero y Durán Ballén, llegó un socialdemócrata como Rodrigo Borja, llegó la izquierda totalitaria de Rafael Correa, pero hasta Rafael Correa le hicieron relajo los indígenas y le hicieron un levantamiento tanto igual de los que han venido pasando en el 2019 y el actual. ¿Y qué recuerdas de ese levantamiento cuando Correa estaba de presidente? Pues la minimización, la ridiculización que el presidente Correa hacía de esos indígenas, claro, y decían que ellos eran minoría y que ellos no pueden mandar por encima del país. Y ahora son aliados. ¿Cómo se explica? Bueno, eso es incomprensible desde el punto de vista del historicismo ecuatoriano. Es decir, no puede ser que un presidente que ofendió, pero ofendió de palabra y directamente al movimiento indígena, ese movimiento indígena. Pero bueno, ya lo escuchamos a Isa, que se separa y dice que no tiene nada que ver con Correa, que Correa es un infiltrado en el movimiento. Y tú crees eso? ¿Tú le crees a Isa? A Isa es difícil creerle. Ahí sí es difícil creerle, ¿no? Porque en algunas ocasiones, cualquier manifestación de petición, a ver, la protesta social es legítima. El 9 de octubre de 1820, pese a que no fue sangriento, fue una revuelta. El 24 de mayo de 1822, cuando conseguimos nuestra independencia, fue una guerra, fue una batalla. Es decir, las grandes conquistas en Estados Unidos, el derecho al voto de la mujer en el Ecuador o en Estados Unidos, o el derecho a la igualdad racial en Estados Unidos. Bueno, ahorita hay una polémica con el derecho al aborto en los Estados Unidos, pero eso es otra cosa. Digo, las grandes conquistas se hacen en las calles, pero de manera pacífica, de manera ordenada. Y en otros casos no. Selma es un símbolo de lo que pasó en Estados Unidos con el movimiento afroamericano. En fin, a mí el tema de la protesta no me molesta. A mí lo que me molesta es el vandalismo, el salvajismo, el narcoterrorismo
que es el que causa el miedo, el que causa la paralización, el que causa que un país se quede a foja cero. Eso es lo que me aterroriza a mí. Claro, pero en esta época es complicado, creo yo, que se pueda asegurar que el 100% de las protestas sean todos pacíficos, que todos, carajo, estén tranquilitos. A mí me parece muy complicado. Entonces yo creo que ahí se tiene que hacer un balance en el sentido de que vale más, realmente vale la pena la razón de la protesta para que hayan, como se referían los estadounidenses a los muertos en Vietnam, daños colaterales. ¿Tú crees que esta protesta tiene el suficiente fuste como para que hayan estos daños colaterales que han habido en el país? Para nada, para nada. Por eso digo, esta mezcla que dicen que es separada, pero que aparece muy unida y muy coordinada, no es justificable. Debo ponderar la acción, así como lo hice en su momento con Lenín Moreno, que fue muy criticada, la ministra María Paula Romo y el ministro Carrillo en su momento, que realmente manejaron el tema de manera fantástica. Pienso que Lazo lo está haciendo igual o mejor de lo que lo hizo Lenín Moreno. ¿Defiendes a María Paula Romo? Sin duda, sin duda. O sea, a dos manos. O sea, stand ovation. O sea, la forma en que ello trabajó, hubo personas fallecidas y obviamente eso no hay que, obviamente, no ponderar, pues obviamente es una situación desastrosa que eso ocurra, pero fue en uso legítimo de la fuerza, ¿no? Entonces, ahora veo que el presidente Lazo, después de ya 2 semanas que nos tiene en esta situación, veo que finalmente está comenzando a adoptar medidas, pero no en un plan de claudicación. Yo veo que el movimiento indígena no se quiere sentar a negociar. Ya está clara que las bases están cansadas, las bases se están retirando. Ya ahorita quedó claro que una cosa es el movimiento indígena que tiene 10 peticiones que son legítimas, 5 de ellas. El hecho de que haya salud, que haya más plata para educación, el hecho de que se atiendan las necesidades del IES, cosas así. ¿Cuál te parece la más cantinflesca de las 10 peticiones? No cantinflesca, sino totalmente desfasada de la realidad, que es el tema de las gasolinas, el tema del precio de los combustibles. Porque la conquista que hizo Moreno y que la metió suavecita, nadie reclamó, más allá que hubo el levantamiento de octubre, que es la consecuencia de esa alza de los combustibles. Para el gobierno, ya lo escuché ayer en la cadena, el presidente ha decidido bajar 10 centavos, tanto la eco y el extra como el diésel, a un costo de 300, 400 millones cada uno. O sea, va a ser un impacto cercano a los $1.000 millones el bajar 10 centavos, porque significa que es subsidio. O sea, esos 1.000 millones que acaban de llegar ahorita del Fondo Monetario van directamente a ese subsidio. En vez de que sirviera para dinamizar la economía, para meterle a los hospitales, para que haya atención pública en las escuelas, para mejorarle los salarios a los profesores, que eso hubo una alza, además en la Asamblea hace poco más de 2 meses, en donde el presidente no se veía venir, que eran casi $500 millones, que ahora la Asamblea se ha impuesto a través de la Corte Constitucional. Entonces digo, hay que ser bastante irracional para pedir, porque yo diría, esa plata, en vez de esos 800 millones que va a perder la economía, yo le diría al movimiento indígena y le recomiendo que esa plata la inviertan en sus comunidades. O sea, esa sería una exigencia legítima, que si ya están elevadas las precios de las gasolinas, y si bien es cierto, el gobierno está recibiendo mucho dinero, a $120 el petróleo, debe saber también que los costos de los derivados también suben en función del costo del petróleo. O sea, así como en el gran balance hay un a favor, ¿ok? Claro. El gobierno está ganando plata con el precio del petróleo. Entonces, hay cosas que no se terminan de entender porque eso nunca ha sido parte de la reivindicación indígena. A mí me tocó estudiar para hacer este artículo en El Universo y jamás había estado el precio de los combustibles dentro de los reclamos ancestrales de la plurinacionalidad, que fue una de las exigencias que en su momento se entendía. Entonces, ¿cuál es el porqué, Andrés? Si tú me dices a mí que nunca ha habido un reclamo de este estilo en tema de combustibles, sácale una razón para que ahora los indígenas reclamen por el precio de los combustibles. Bueno, claramente no se sienten cómodos con un gobierno de derecha. Claramente han venido... Pero con uno de izquierda tampoco estaban cómodos, sí. Estuvieron cómodos al inicio porque pactaron y luego se abrieron. Claro. Total. Entonces, aquí lo que pasa es que el primer año el gobierno ha ajustado tuercas, ha hecho una política macroeconómica, desde mi punto de vista, bastante exitoso, pero creo que se ha olvidado de inyectarle plata a la economía, que fue lo que caracterizó el gobierno de Rafael Correa, que claro, que tuvo un aumento del petróleo, que llegó a tener tanta plata que no sabía qué hacer con tanto dinero, pero bueno, hizo obra pública. Entonces, cuando tú comparas, oye, el otro
hacía y acá, las carreteras no tienen huecos. O sea ¿Te parece que el presidente utilizo lenguaje coloquial, roñoso? Sí, lamentablemente sí. Me tocó conversar el otro día con uno de sus asesores que este año va a ser un año, lamentablemente, medio año, va a ser un medio año complicado porque la idea era finalmente con este último desembolso en donde ya terminan las relaciones entre comillas con el fondo, comenzar a inyectarle plata a la economía, con lo cual íbamos a tener un fin de año bastante decente en comparación con años anteriores en el sentido de que mientras más dinero el Estado, aunque parezca mentira lo que estoy diciendo, yo no soy pro Estado, por si acaso, yo soy totalmente del otro extremo, yo soy una persona que viene de la empresa privada, que cree en la empresa privada, que cree que la economía, no es que debe gobernarla la empresa privada, sino que tiene que el Estado intervenir de una forma mínima, no agresiva, pero no cabe duda que en países en vías de desarrollo como el Ecuador es el Estado el gran inyector de dinero, más allá del camarón, más allá del café, del cacao, que traen insumos de las plata que viene del extranjero, ¿cómo es que se llaman? Las remesas que increíblemente sostienen la economía de este país. No cabe duda que el gobierno debe urgentemente comenzar a meterle mano a la inyección de dineros al Estado, al país, porque eso va a dinamizar la economía rápidamente, de forma ágil. Por supuesto. La pregunta del millón, Andrés. ¿Tú crees que van a destituir al presidente mañana? No. Y esa es parte de la pregunta que no te la contesté. Esto es parte de una agenda desestabilizadora, perversa, malsana, sabiendo que es como meterse una votación sabiendo que vas a perder. O sea, no sé, quiero dar un ejemplo. Es como que ahorita, no sé, un equipo de fútbol de Ecuador quiera jugar contra la selección de Brasil. O sea, el resultado es bien con la selección de Brasil, estoy diciendo, ¿no? Claro. Entonces, meterse ese partido, por más que somos contra 11, que el corazón, que el estadio lleno, o sea, vamos, o sea, estás jugando contra la selección de Brasil, estás jugando contra la selección de Francia. Acá vas a una elección en donde no tienes los 92 votos ni de chiste. Entonces, cuando vas a una elección, claramente lo que quieres es causar conmoción, quieres molestar, quieres distraer de las cosas más importantes, quieres poner al presidente en una situación para la muerte cruzada, y el presidente Lasso se dio cuenta que no va a caer en la trampa. Porque claro, él puede presentar directamente la muerte cruzada y chao pescado, nos vamos todos a la casa y ya está. Y no la va a utilizar tampoco él. Entonces, no teniendo... ¿Tú crees que nunca se lo planteó, la muerte cruzada? Sí, claro que sí, se lo planteó su ministra y su ministra sale porque le dice, este país es inviable. Pero me refiero, la ministra sí, salió por ese tema, pero me refiero a él. ¿Tú crees que en algún momento él se sentó y dijo, es una opción? Es una opción porque en el momento que, aunque tú quieras gobernar un país vía decreto tipo Obama, que en su momento lo hizo bastante y lo hizo Trump también, llega un momento en que las cosas se hacen vía ley y las cosas más importantes se legislan vía ley, no vía decreto ejecutivo. Pero juguemos con esa idea. Que se lleve a cabo una muerte cruzada significaría que en un periodo de tiempo, antes de que se convoquen a las elecciones, el presidente podría, como tú mismo dijiste, hacer ciertas regulaciones vía decreto con aprobación de la Corte, la Corte Nacional de Justicia. En ese caso... Corte Constitucional. Con la Corte Constitucional, discúlpame. En ese caso, ¿tú crees que podría el presidente, digamos, llevar a cabo ciertos cambios importantes que se tienen que hacer en el país? El peso de la muerte cruzada, a pesar de, no importa quién ganase las elecciones, que yo ya me imagino quién piensas que las podría ganar, y no creo que pienses que es el presidente. ¿Tú crees que el peso de ese pequeña franja de tiempo para llevar a cabo ciertos cambios sería lo suficientemente pesado para desbalancear el desconocimiento de los resultados de las elecciones, hablando en una supuesta muerte cruzada? Yo creo que eso fue lo que lo llevó al presidente Lasso a tomar la decisión de no adoptar la muerte cruzada. Es muy poco el tiempo, por muy ágil que seas, por muy valiente que seas, por muy efectivista que quieras ser en esos 6, 7 meses que te da, porque no es que te pone un plazo la Constitución, ¿ah? Sí. Ahí depende del Tribunal Electoral y todo, del Consejo Nacional. Esos 6, 8 meses que te puedes demorar en finalmente, no solamente convocar, sino que se realicen las elecciones. Yo creo que eso fue lo que lo puso en la balanza y se dio cuenta, no es suficiente. Por eso los gobiernos duran 4 años, porque se consideran que en 4 años puedes aplicar tus políticas públicas para bien o para mal. El presidente Lasso tiene un año, un mes, un año va a cumplir un año, sí, un año, un mes. Antes de ayer cumplió un año, un mes en el poder. Sí. Pienso que le faltan casi 3 años. Entonces, déjenlo gobernar. Creo que el presidente Lasso tiene que no hacer oídos sordos a un reclamo que está totalmente deslegitimado
no comparto la forma de reclamar, no comparto que se destruyan ciudades, no comparto que se cierren vías, pero sí comparto que cualquier persona tiene el derecho a reclamar y el derecho a ser escuchado, y el presidente la obligación de rectificar. Si hay cosas que rectificar, se tienen que rectificar. Sí. Eso no está mal en política. En política se tienen que llegar a acuerdos. Lo que está claro es que el movimiento indígena no quiere sentarse a dialogar y dice, son las 10 o no es nada, y así no es la política. O sea, así no es la política, y le hace mucho daño al país y a la juventud y a las personas que les gusta la política y que recién comienzan, ver a personas que son incapaces de sentarse en una mesa a dialogar. Sí. Eso no le hace bien a la política ecuatoriana y debe ser condenado, porque por encima de cualquier protesta y reclamo social que pudiera ser justificado, siempre el diálogo, las buenas costumbres, la forma pacífica para llegar a un acuerdo debe ser lo primero, y anteponer eso a un caos y a una incivilización que es la que hemos estado viviendo estas 2 semanas. Con muerte cruzada o destitución, en una suposición, ¿tú crees que Lasso no ganaría la elección nuevamente? El problema es que el país está tan fraccionado que a priori hemos visto, contrario sensu, como decimos los abogados, de que la ciudadanía se ha unido frente a esto. Sí. Los partidos políticos rechazan, los partidos políticos tradicionales, digo, el Pachacuti, el Ala Fuerte, la Izquierda Democrática, los socialcristianos, la bancada del BAN, dicen, vamos adelante, o sea, estamos en desacuerdo con el periodo de institución y queremos que el presidente de la República se mantenga, que rectifique, pero que se mantenga. Entonces, esa unidad, a veces ahorita hay una serie que me acabo de terminar de ver, Borgen, en Netflix, que la recomiendo para los que les gusta la política, porque ahí ves este juego de los diálogos y ves cómo ciertas actitudes pueden fortalecer a un ejecutivo. En este caso, si el presidente en esta semana termina saliendo de esto, yo no creo que termine disminuido, aun cuando ceda, porque hay 5 o 6 pedidos que cualquiera pudiera pedirlos. O sea, que ceder ante lo obvio a mí no me parece una claudicación ni una derrota. Ahora, en los otros temas vemos que en la gasolina ni remotamente se van a poner de acuerdo porque solamente ha bajado 10 centavos. Pero ya es un paso. Claro. Ya no son oídos sordos. El presidente ha entendido que sí es necesario bajar los precios de la gasolina en reclamo en atención. Y si continúan con el paro por 5 centavos, ya sería una locura. No, porque el país no creo que lo soporte. Lo que digo, las fuerzas vivas, y eso pudiera ocasionar que el presidente de la República, que ha estado tan bajo en las encuestas, salga muy bien parado de esto, y en una eventual muerte cruzada frente al movimiento indígena, frente al correísmo, frente a la izquierda democrática, frente a 2 o 3 independientes que se quieran lanzar, el presidente Lasso tiene una base que lo llevó al poder, y anda tú a saber, en principio hoy los números no le dan para ser presidente de la República si es que él se lanza, pero también depende de lo que suceda en los próximos días y meses y ver si es que él logra dar una vuelta de timón. Y en ese proceso de convocatoria de elecciones, cuidado, tienes un presidente fortalecido que puede volver a ganar las elecciones. Por supuesto. Hoy te digo que no, pero en una muerte cruzada y luego de 6 o 8 meses en donde aplica sus políticas públicas, inyecta dinero en la economía, se comienza a hacer obra pública, se atiende a los hospitales, comienza a dotarse de medicina, los médicos comienzan a tener sus insumos, y la gente comienza a ser atendida de forma normal en todos, se comienza a poner al día con los GATS comienzan a mover la economía de sus ciudades, no es descartable que el presidente de la República pueda tener una votación. Hoy te digo que no, en 6 meses u 8 meses, luego de una muerte cruzada, todo es posible. Hablando de la performance del presidente Lasso, yo creo que el presidente, no sé si tú compartas conmigo, no ha sabido bailar con el diablo, como se debe hacer en la política. Yo tengo la percepción de que apenas llegó, y el ejemplo perfecto es que el Partido Social Cristiano, que era su aliado, ahora ya no lo es. Siento que no ha sabido encontrar aliados. Se habla de que no tiene gobernabilidad, pero es que ese también es el juego de la política, me pongo a pensar. Tú tienes que persuadir a la otra bancada, tienes que, digamos, ese es el juego de la política. En este caso, ¿tú qué crees que pasó por la cabeza del presidente cuando, en vez de encontrar alianzas y encontrar el gobierno del encuentro, que era su eslogan en segunda, todo lo llevó a un desencuentro incluso con sus inmediatos aliados, como era el Partido Social Cristiano? Parte de sus errores y parte de su aprendizaje. Lo que se esperaba es que alguien con su experiencia, que venía de la empresa privada, un hombre que había hecho casi 12 años de campaña, que había tenido que sentarse a conversar con toda la humanidad política que hay en este país, que haya recorrido el país tantas veces, no haya podido encontrar aliados en el camino, sino
ya no supo con quién pelearse. Se peleó con Pachacuti, bueno, comenzamos con los socialcristianos, ni qué decir del correísmo, con su propio bloque ha tenido desencuentros con la bancada del BAN, es decir, ha dejado títeres sin cabeza el presidente de la República con quien conversar. Y en ese aspecto, en política, es imposible. Tú no puedes pelearte con todos y contra todos. A ver, la pureza en política existe. Sí, pero no sé, en algún libro, en Rubén Darío, alguna poesía deberá ser, pues no, Gustavo Adolfo Bécquer. Pero en política, yo no digo que hay que hacer malas prácticas en políticas, ni el pacto de todo vale. No, eso jamás, por principio, soy un demócrata y pienso en la política como el arte de servir. Sí. Eso no significa que por servir tengas que pactar con el diablo, como dices tú. Claro. Pero tienes que aprender a convivir con el diablo. Bailar. Convivir. Ajá. Y en esa tesitura sí veo que al presidente Lasso le ha faltado ese feeling, ¿no? Le ha faltado de saber ceder en ciertos momentos. Él decidió, un día antes, luego de haber pactado con Correa y con Nebot, decidió, porque las redes sociales eventualmente y sus asesores más cercanos le dijeron, oye, la gente votó para sacar a Correa y resulta que lo primero que haces es sentarte a gobernar y pactar con Correa y con Nebot. Bueno, con Nebot tiene sentido porque es tu aliado, con él ganaste, eso no se discrepa, pero no puedes pactar con Correa, con quien todos la mayoría que votó fue para que Correa no siga, ¿no? Claro. Entonces, esa es una decisión que, si bien fue muy cuestionada por sus aliados inmediatos, diciendo cómo puedes virarte el día anterior, el mismo día de la elección, ahí comienzan una serie de cosas porque das una imagen que no está bien. Sí. O sea, tu palabra debe estar por encima de tus acciones. Y ese primer rompimiento creo que le hizo mucho daño a él al inicio de su gobierno. Esta pregunta que te quiero hacer engloba mucho, pero sintetízamela. ¿Quién tiene la culpa entre los dos del desencuentro entre Lasso y Nebot? Bueno, sin duda el que rompe la palabra, pues el que rompe la palabra es el presidente Lasso. Sí. Tiene sus razones. ¿Y tú crees que eso justifica que después Nebot haya pactado con el correísmo? Bueno, el Partido Social Cristiano tiene un arte, no de ahora, de hace unos 30 años atrás. Ajá. De votar sí cuando hay que votar sí, y votar no cuando hay que votar no, y abstenerse cuando hay que abstenerse. Yeah. Entonces, si tú ves, y eso lo explicaba el otro día un asambleísta, dijo, aquí están las votaciones del Partido Social Cristiano, nosotros no hemos estado a favor de las amnistías, nosotros no hemos estado a favor y no van a estar a favor de votar al presidente Lasso, nosotros votamos a favor de la ley de inversiones porque dicen que somos correístas, y acá están el voto de los correístas, votaron por las amnistías, quieren votar por la destitución y votaron en contra de la ley de inversiones. Entonces, claro, hablar de un pacto Correa-Nebot no es justo porque no lo veo. ¿Tú crees que nunca han pactado Nebot y Correa? Sí, claro. Sí. Muchas veces no sé si pactado, pero muchas veces han coincidido en votaciones en la Asamblea Nacional, y con lo cual tú debes... No, pero no me refiero a coincidir, me refiero a pactar, porque entiendo tu mensaje, que es que el Partido Social Cristiano, independientemente, aún así, los que no me gustan van a votar por algo que yo creo que es bueno, yo también voy a votar que es bueno, vamos a votar bien. Sí. Eso es una cosa, que se puede, algunas personas lo ven como pactar o no pactar, pero pactar me refiero, ¿tú crees que en algún momento se han sentado y han creado una alianza más allá que una votación en la Asamblea? Bueno, no en la Asamblea, pero si tú ves en el Consejo de Participación Ciudadano, el voto correísta coincidía con el voto socialcristiano. Sí. Entonces ahí tú puedes hablar que había un entendimiento a nivel institucional puntual de esa institución del Consejo de Participación Ciudadana. Acuérdate que Correa está fuera del país. Bueno, ahora el Zoom todo lo arregla, o sea que no es que necesitas estar aquí para conversar y pactar. Pero yo veo que en algunos casos han habido coincidencias. La primera gran coincidencia es que pactan los tres para llegar al poder. Hacen una mayoría sólida, eran casi 90 votos que iban a tener, iban a ser una aplanadora en la Asamblea, iba a ser presidente del Congreso Nacional de la Asamblea Henry Kronfle, o sea, estaba todo listo, y de repente ese día te enteras de que no tienes los votos del presidente. Entonces, claro, eso fricciona cualquier cosa, ¿no? Entonces... No digo que con eso tienes la justificación para irte del otro lado y hacer, pues, de tu capa un sayo, pero no veo así un pacto. En eso Nebot y Correa, que es más joven, pero también que ha pasado por la política, Nebot no es un hombre de pactos, Nebot no es un hombre y el partido, por lo menos yo, de lo que lo conozco, no es un hombre de sentarse en una mesa y de firmar, vamos a fregar a fulano de tal, de esta forma, así, su tal, no. La política es muy dinámica. Mira ahora.
Ahora resulta que hay un pedido de destitución del presidente y claramente los partidos tradicionales han dicho no. Porque es lo que la democracia y el país exige. O sea, no puede ser que un grupo de vándalos, un grupo de desadaptados, un grupo de terroristas, porque lo que hemos visto en la calle, sí visto indígenas con lanzas, pero también hemos visto personas con metralletas, hemos visto cómo un convoy militar fue destrozado, hemos visto cómo casi le parten la cabeza a un policía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, frente a ese vandalismo, frente a ese salvajismo, los políticos tradicionales han dicho no. Rectifique, señor presidente. Pero no, vamos a estar con usted y vamos a defender la política y la democracia en este país. Y creo que no merece atención ciertos postulados del movimiento indígena porque se ven claramente una coincidencia media fatal con el correísmo. Ahora ahí se ha declarado, no, es que nosotros no podemos evitar que los correístas se nos metan. A ver, pero señor, pues si el que gobierna usted la marcha es usted, pues no, Correa. ¿Cómo es que usted no sabe que se le infiltran? Y no es que se le infiltran angelitos, pues no. Claro. Se le infiltran personas que arriesgan y que están destrozando vehículos, destrozando bienes de personas, destrozando bienes públicos. Claro. Ayer el presidente Lasso dijo, eso se van a la cárcel, eso no van a tener contemplación. Claro, es que aún así Isa no los pueda controlar, se le metieron a su marcha, por ende, es su factura. Quiero terminar con una pregunta. Ya ponemos todas las cartas sobre la mesa. Tenemos un paro nacional indefinido, tenemos que mañana se puede destituir al presidente Lasso. Yo tampoco creo que lleguen a los votos. En todo esto... se ha llegado a un consenso, los 10 centavos que se van a bajar a los subsidios de combustibles, entre otros. ¿Qué mensaje se lleva el país sabiendo que un grupo como la CONAIE sale a las calles, crea vandalismo, hace peticiones, se las cumplen, el presidente rectifica, después de eso se plantea destituir al presidente que te está, digamos, así sea a medias cumpliendo las peticiones que tú quieres, pero no se va a destituir, o muy probablemente no? ¿Qué mensaje se lleva el país? A diferencia del 2019, en donde, sin nuevamente justificar el alza de la gasolina, tenía su razón de ser, el reclamo del alza de la gasolina, perdón, de quitarle los subsidios a la gasolina y que por lo tanto el eco y el extra y el diésel hayan subido en un porcentaje en que la ciudadanía no estuvo de acuerdo. Y mucho más con la super. El día de hoy ese reclamo es extemporáneo. Es un reclamo político, no es un reclamo genuino. Entonces, si bien es cierto, hubo desmanes, destrozaron a la capital, hubo muertos, fue un problema en el que casi se derroca al presidente Lenín Moreno, había un reclamo en el fondo que subyacía, en donde mucha parte de la población estaba de acuerdo, no con el vandalismo, no con el salvajismo, sino con los postulados del reclamo. Sí. Al día de hoy, no. Entonces, primera gran conclusión, un debilitamiento absoluto del movimiento indígena para las próximas elecciones. Una movida política muy inteligente del correísmo, que sabiendo que no cuenta con los votos, lo ha puesto a Lasso a tener que ir a la asamblea a negociar votos para no irse a su casa. Eso es parte de cualquier sistema parlamentario. Aquí la gente se molesta porque lo han llamado al presidente a consultas, como se llama en España o en otros países. El presidente tiene que comparecer a la asamblea cuantas veces sea necesario. Creo que eso es algo saludable para el país. No cuando el 24 de mayo o un 10 de agosto. Tiene las veces que sea necesario. Claro, no vivimos un sistema parlamentario, claro, pero sería muy saludable. Ahora lo han llamado, no van a alcanzar los votos. No pasa nada. Es que no pasa nada. Pero claro, quienes lo llaman son los que están a 6 meses de una elección para alcaldías y lo que están haciendo es bulla, lo que están haciendo aquí estoy, miren, yo estoy en contra de las políticas de Lasso y lo que están buscando es sumar adeptos para las elecciones intermedias, nada más. Ahora, en buena hora, Isa y compañía han mezclado y han dicho, no, es que los que están haciendo relajo son los correístas. Entonces, por una parte no se entiende, estos señores demócratas que quieren por la vía democrática sacarlo al presidente y luego estos correístas que están atrás causando el caos y los desmanes para a través del golpe de Estado tomarse el poder. Entonces, yo creo que el correísmo también sale debilitado porque es evidente que no puede salir beneficiado cuando de por medio hay caos, salvajismo y cuando hay un oportunismo político para disque sacar al presidente cuando claramente no tienes tus votos. Y veo una neutralidad, ni a favor ni en contra, sino quizás depende de las campañas ahora locales que se hagan,
a los partidos tradicionales, Pachacuti, Izquierda Democrática, Social Cristianos, que también están calculando políticamente lo que se viene en 6 meses. Entonces, a ningún ciudadano del Ecuador, creo, le interesa que haya desestabilización, que se vaya un gobierno, que llamen elecciones. Los empresarios deben estar aterrorizados. Nosotros que ejercemos la profesión no nos gusta que nuestros clientes vivan angustiados, que tienen que cerrar sus fábricas, ¿no? En definitiva, creo que los partidos tradicionales paradójicamente van a salir fortalecidos de este paro y esperamos y deseamos, como bien dices tú, que esto ya se acabe esta semana. No lo veo un presidente debilitado, no lo veo. Veo al contrario que los medios, la prensa en general ha sido agredida salvajemente en este proceso. Nunca antes hay más de 100 periodistas que han sido agredidos a lo largo de esto de aquí de una forma, claramente no por el movimiento indígena, sino por estos pendencieros pagados que no sabemos de dónde vienen y que tienen un acento medio raro. Sí. Y no estoy diciendo en esto ningún tema que no sea real. Yo he escuchado, no estoy echando la culpa a ningún país, gente de otra parte que no sabemos de dónde son. O sea, son infiltrados de otros países que están viniendo aquí a causar el caos. Seguramente el gobierno se preocupará de establecer las correspondientes responsabilidades, pero esperemos por el bien del país, Ricardo, que esto se acabe, que el presidente termine escuchando que hay cosas que hay que cambiar, que hay cosas que cambiar urgentemente, que hay otras prioridades, que la macroeconomía, con la macroeconomía yo no desayuno, almuerzo y meriendo, que está bien que los números de arriba se manejen bien, pero hay que ver los números de abajo, ¿no? Hay grandes diferencias entre ricos y pobres, hay una pobreza extrema muy importante, hay desempleo, hay cosas que el presidente en este paro ha visibilizado y yo creo que en su madurez como político esto espero que le sirva para darse cuenta de que hay gente necesitada, que necesita ser escuchada, que necesita ser atendida y que hay que llegar a un término medio. La equidad en el manejo de la cosa pública debe ser visibilizada y debe plasmarse en un cambio en su política pública en favor de los más pobres. Para eso fue elegido, para eso fue presidente de la República y ojalá que ese cambio real se dé en los próximos 3 años. El país lo necesita a él como presidente y que saque adelante al país por el bien de todos. Así es. Y el día de mañana el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, va a convocar a la Asamblea, valga la redundancia, para determinar, para seguir debatiendo y para ver si se alcanza a los 92 votos para la destitución del presidente Guillermo Lasso. Mañana a las 11 de la mañana se reanuda la sesión. Así que, Andrés, gracias por haber estado con nosotros. Nos veremos, te invitaremos nuevamente. Muchísimas gracias. Ten la plena seguridad que esos 92 votos no se van a dar y seguiremos teniendo presidente, pero repito, rectifique, señor presidente. Tiene tiempo, tiene el plazo suficiente para hacerlo por el bien de todos los ecuatorianos. Radio Fuego presentó Análisis con Ricardo Mórtola.